¿cómo entiende el matrimonio la Biblia? ¿Qué es el matrimonio para las Sagradas Escrituras? Y hay una serie de subpreguntas, como por ejemplo, ¿qué significa el matrimonio para los judíos? ¿Qué significa el matrimonio para Cristo? ¿Qué es el matrimonio para los evangélicos? Y por último, y esto es más profundo, ¿se permite el divorcio en la Biblia? Todas estas subpreguntas se derivan de la primera. ¿Cómo entiende el matrimonio la Biblia? Mire, Gabriel, yo creo que es un tema bastante complicado y delicado, el matrimonio y el divorcio. Cuando se habla del matrimonio, hay una subpregunta que viene de cajón. El divorcio. El divorcio. Y mire, a mí los pastores me han bombardeado con esta pregunta. ¿Se puede un cristiano volver a casarse? ¿O un pastor? Uno que ejerce el ministerio. Yo creo que así como va este programa, es capaz que sean 2 programas sobre ese tema. Veamos. Sobre el matrimonio y sobre el divorcio, porque yo creo que hay que aprovechar ahorita para contestar esta pregunta a tantos pastores que me han hecho la misma pregunta del divorcio. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Sobre el nuevo matrimonio? Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. Correcto. Y si alcanzamos en este programa, contestamos, si no, de pronto el próximo seré un complemento sobre el tema del matrimonio, que es muy importante, porque el matrimonio es un tema extremadamente importante. Correcto. Decía un profesor mío, una de las preguntas más importantes en la vida de un ser humano es ¿con quién me casaré? Porque una mala decisión, escoger mala pareja, te destruye tu vida el resto de tu vida y te marca. Correcto. Entonces, la pregunta que esta persona nos envió fue ¿cómo entiende el matrimonio en la Biblia? Y de ahí pues se desprende una subpregunta. Comencemos, Yatensi. ¿Qué significaba el matrimonio para los judíos? El matrimonio era un contrato social. O sea, empecemos por ahí. ¿Igual que hoy o no? En cierto sentido, sí. Mire, esto es algo muy importante y aquí vamos a derribar mitos sobre el matrimonio. El matrimonio no estaba dentro de la institución sagrada. O sea, que el matrimonio no se daba desde una perspectiva religiosa. Oiga, qué increíble esto. Para los judíos el matrimonio tenía una perspectiva civil, porque era un contrato conyugal, un contrato social, pero usted de dijo, adquirir la patria potestad de la mujer. Pero tú dices al principio de que no hay una intención sagrada acá, ¿no es Dios el que instituye el matrimonio? Mire, esto fue más en el Nuevo Testamento. Sí. Resulta que los judíos, habían temas judíos que eran temas sagrados, como la escuela de profetas, el sacerdocio y los levitas, eran instituciones sagradas. Pero habían temas que eran más institución secular, más de compraventa. El matrimonio tenía un carácter de adquirir la patria potestad que el hombre adquiría de la mujer. ¿Por qué? El Antiguo Testamento está en un ambiente, en un contexto de la poligamia. Ajá. La poligamia fue una institución muy antigua de los antiguos orientales, donde un hombre podía tener varias esposas. Entonces, esta tradición de la poligamia es mucho más antigua que los propios israelitas. Claro, porque los judíos la heredan de otros pueblos circundantes a Israel. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento que Salomón tuvo varias mujeres y no fue castigado por Dios. David, Abraham tuvo 2 hijos, 2 mujeres. Como Sara no le podía dar al hijo, entonces fecundó a la esclava Agar. Pero y eso, no fue censurado por Dios. Pero eso ya no es permitido en el Nuevo Testamento. Ya no. Porque yo les enseñé en un programa anterior la doctrina de la revelación progresiva. Así es. Dios va enseñando una revelación progresivamente, pero la revelación se perfeccionó en el Nuevo. Hay cosas que ya el Nuevo no acepta, como la poligamia. El Nuevo Testamento ya ve la poligamia como pecado de adulterio. O sea que en el Antiguo Testamento Dios, en su voluntad permisiva, permite esta tradición incluso en ciertos patriarcas. Exactamente. En ciertos patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos en 4 mujeres, y 2 de ellas eran hermanas. O sea que la poligamia era una forma de ver al machismo, porque hay que ver que el contexto del Antiguo Testamento es un contexto machista. Eso no lo podemos negar, porque la mujer era como una cosa
Claro que la mujer en el Antiguo Testamento es mucho más dignificada que la mujer en otras culturas religiosas o antiguas. Ahora, Gabriel, la mujer no podía tener varios esposos. Uy, la apedreaban. Pero un hombre sí. Entonces, ¿qué pasa? El matrimonio para los judíos en el Antiguo Testamento era un contrato social donde el hombre adquiría la patria potestad de esa chica. Pero era un contrato que se hacía incluso no entre el hombre y la mujer, sino que entre el hombre y su suegro. Exactamente. Tenemos el caso de Jacob, ¿te acuerdas? Con su suegro Labán. O Moisés. O sea que el matrimonio en el Antiguo Testamento no era por amor, era por linaje. Entonces, supongamos, un ejemplo. Yo soy de una tribu, pero resulta que el patriarca Joaquín tiene 7 hijas. Y yo quiero emparentarme con Joaquín, porque si tengo un parentesco con Joaquín, casándome con una de sus hijas, yo puedo ser el futuro patriarca de esa tribu o de ese clan. Entonces, como él tiene una buena sangre, es judío puro, y es un judío de mucha trayectoria, y es muy rico, yo busco casarme con una de sus 7 hijas. Hasta por conveniencia. Por entonces. conveniencia, porque yo puedo adquirir el patriarcado de esa tribu. Al ser su yerno, como pasó con Anás y como pasó con el sumo sacerdocio. Los sumos sacerdotes pueden ser yernos. Uy, así era en la cultura judía. O sea, esto es el contexto antiguo testamentario. Antiguo Testamento. Entonces, resulta que yo quiero con una de sus 7 hijas, pero como esas 7 hijas lleva sangre azul, entre comillas, entonces me toca pagar la dote. Ay, 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 y él dice, Joaquín, mire, si usted se casa, y disculpe que ponga el ejemplo para que la gente entienda el ejemplo sencillo. Dice Joaquín, mire, hay 7 hijas, hay una que es feíta, la mayorcita no es tan bonita, pero yo quiero de una vez aparentarme con Joaquín, pero también quiero casarme con algo bonito también. Entonces le digo, mire, me dice Joaquín, mire, mi primera hija, que no es tan agraciada, vale, qué sé yo, 20 cabras o 20 ovejas, con 50 monedas, algo así. Pero como yo quiero la tercera, que es la más linda de las 7, ahí sí me sube la dote. Esta cuesta 500 borregos. Y si no puedo casar los 500 borregos, me toca adquirir la más feíta. O sea, lo que estamos diciendo aquí realmente, aunque puede sonar, ¿verdad?, un poco como en chiste o en broma, pero Era era la real. verdad, era la realidad. Eran los tratos que se hacían entre yernos y suegros. Entonces, yo ni siquiera le preguntaba a la mujer si me ama o no me ama. Eso es para el Nuevo Testamento, el amor. Entonces, el suegro me dice, bueno, está bien, negociamos la segunda. Yo negociaba, adquiría la patria potestad, porque las hijas le pertenecían al papá. No a la mamá, al papá. Entonces, yo ya adquiría una como para esposa, pagaba la dote, me casaba con ella, no por amor, sino por un contrato social. Y en el caso de Jacob y Labán, hubo un contrato ahí, Sí. pero Labán engañó a Jacob. Lo engañó, le tumbó, en otras palabras medio crueles, le tumbó el negocio. Como en un negocio, siempre hay uno más vivo. O sea que engañaron al pobre Jacob, le tumbaron su negocito. Porque ahí el patriarca Jacob se enamoró, dice la Biblia. Bueno, no sé si eso es lo que dice en el original, pero dice que tuvo amor por Raquel, ¿fue cierto? Sí. Pero sin embargo, después de 7 años de trabajo, ¿con quién se quedó? Con Lea. Con Lea, que no era tan bonita como Raquel. Hay un versículo que no entiendo que dice que tenía los ojos, no sé si eran caídos o de alguna manera. ¿Qué da a entender eso? Como eran ojos como una virolita, como se dice en mi tierra. Como bilocha, no sé si la expresión se usa acá. Pero ¿por qué Labán le da a Lea y no a Raquel? Porque él le quería explotar, lo que tener más de esclavos 7 años más y que le pagara una mejor dote. O sea, era un tema monetario acá. Ahora mire, ¿sabe cómo se llamaba el matrimonio antiguo como complementa? Se llamaba el levirato. 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 Uy, el libro de Ruth nos ilustra bien el levirato. ¿En qué consistía el levirato? Era la adquisición de la patria potestad y era como una forma de redención. Entonces, un ejemplo. Si esa mujer, si yo adquiría la patria potestad y era dueño de esa mujer, yo moría. Tenía una muerte. Esa mujer quedaba viuda.
esa mujer tenía que ser redimida, se llama levirato, por un familiar cercano. Y el familiar que la redimiera a ella adquiría los mismos derechos de herencia. ¿Pero qué es esto de redimir? ¿Se volvía a casar con ella? Sí, el familiar. Entonces, pero esto era una ley, ya tienes que decir que ese familiar tenía que hacerlo, me parece. Sí, tenía que hacerlo, como pasó con el caso de Ruth. Correcto. Ahora bien, supongamos que yo tengo una muerte repentina. Usted es mi hermano de sangre, es el segundo, yo soy el mayor. Al casarme con esa mujer, hija de Joaquín, llamada Marta, al fallecer, Joaquín me decía, ahora ¿quién hereda? A mí me tocaba heredar, porque me casé y pagué la dote. Entonces, el que debe heredar mi fortuna por Joaquín es usted. Usted debe revivir a Marta y adquirir la patria potestad y quedarse con esa herencia. Entonces eso se llamaba redención, redimía a la mujer. Ay, y si usted no quería redimirla, ni tampoco mis hermanos menores, esa mujer era mal vista y la devolvían, o sea, mi familia, mis hermanos la devolvían de nuevo a Joaquín y Joaquín tenía que devolver la dote. ¿Y habían razones por las que el familiar no quisiese redimir o casarse con esta mujer que quedaba sola? Bueno, tenía que casarse. Era ley. Era ley. Tenía que presentar argumentos válidos. De peso, válidos. Ahora, qué triste. La mujer era una propiedad del padre que pasaba al esposo. Bueno, y esto lo encontramos incluso en el Decálogo, Yatensi, en Éxodo capítulo 20, hay un versículo que dice, no codiciarás. Y si tú has leído, no recuerdo, creo que es el versículo 17 que dice, no codiciarás, ¿verdad? Dice ahí, el esclavo de tu prójimo, los bueyes de tu prójimo. Y también la mujer. Y como en tercer lugar dice, la mujer de tu prójimo. Exactamente. Es una propiedad más. Una propiedad más, se llama patria potestad levirato. Ahora, y como era una compraventa para adquirir la patria potestad, el matrimonio no era religioso, era un contrato civil. Ah, y usted dirá, pero eso ¿dónde está en la Biblia? Es lo que estaba pensando, justamente. La Biblia no habla detalles de las tradiciones judías antiguas. ¿Sabe qué libro nos da detalles del matrimonio del Antiguo Testamento? La famosa obra rabínica llamada la Mishnah. La Biblia no contiene detalles de las costumbres judías. Si usted quiere usar la Biblia para ver las costumbres, cultura judía, se quedó sin cultura. Porque la Biblia tiene un propósito, presentar la palabra de Dios. En cambio, hay otros libros judíos que sí explican detalladamente costumbres judías como la forma de enjuiciar a alguien, el levirato, el matrimonio, la escuela de profetas, como eran los sacerdotes, como eran los levitas, las cosechas, las fiestas judías. Ese libro se llama la Mishnah. Pero ¿hay algún texto del Antiguo Testamento que hable o mencione la celebración de una boda como tal? En forma detallada no, sino la Mishnah. La Mishnah fue un libro publicado hacia el año 250 después de Cristo por el famoso Judá el Santo, un rabino. Ese libro llamado la Mishnah, que significa repetición, es la recopilación, Gabriel, de antiguas tradiciones judías que la Biblia no explica. Y ahí se menciona el matrimonio. El matrimonio. El hecho de que la Biblia no explique esas tradiciones no significa que no existían. ¿Se acuerda Juan? O sea, con esto es importante decir que el matrimonio sí es válido. Sí es válido. Como tal. Como tal. Permítame tomar las palabras de Juan. Juan dice, yo solamente he copiado algunos testimonios. Correcto. Porque si voy a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, son volúmenes y volúmenes. O sea, te refieres al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Sí. Lo mismo se aplica para el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento no explica todas las tradiciones, sino que tiene un propósito, mostrar los testimonios que hablan de la revelación de Jehová, de Dios. Entonces, la Mishnah habla de todas las tradiciones que la Biblia no explica. Un ejemplo, Pentecostés. La Pascua. La Pascua son unos versículos en Éxodo, donde comieron el corderito de pie y apurado y se fueron rápido a la liberación, a cruzar el Mar Rojo. En cambio, en la Mishnah hay 100 páginas sobre la Pascua, en el Tratado de los Pesajín. Lo mismo que el matrimonio. El matrimonio tiene más de 50 páginas explicando con detalle de cómo era el proceso del matrimonio que adquiría la patria potestad de la mujer. Y más, eran 2 etapas del matrimonio según la Mishnah. La primera etapa eran los esponsales, donde todavía el hombre no tenía relación sexual con la mujer.
Era como el precontrato. ¿Es como una fiesta, ya te decía? Una fiesta. Esa es la fiesta que está hablando en la boda de Caná, Ajá. en Juan. Justo en una fiesta de esponsales. ¿Y esos esponsales cuánto tiempo duraba más o menos? Mira, la ceremonia duraba 7 días. 7 días de fiesta. Sí. Era como un precontrato. Después del precontrato, el hombre comenzaba a evaluar la cosa que adquiría, o sea, la mujer. La estudiaba, era como un noviazgo. Esto equivale a nuestros términos de hoy como el noviazgo. Un noviazgo de 7 días y con todos los parientes 7 mirando. días era la ceremonia. Ese esponsal duraba meses, donde el hombre comenzaba a analizar a la mujer. ¿Era como cortejar a la mujer? No era enamorarla, no, sino ver si el producto que va a adquirir no estaba defectuoso. Y yo sé que puede sonar fuerte para nuestros amigos televidentes lo que estamos diciendo con estos términos, producto, objeto, cosa. Nosotros siempre hemos dignificado a la mujer con el pastor Yepensi. Así era el Antiguo Pero Testamento. así era el Antiguo Testamento y las leyes de los judíos como tal. O sea que durante estos meses que habían estos esponsales, esta observación, la mujer era analizada como un producto más. Exactamente. Entonces, cuando pasaban los esponsales, ahí el hombre la adquiría todos los derechos que tenía el papá de la chica, y se llamaba la patria potestad, la adquisición de la patria potestad, el levirato. O sea, después que había este periodo de observación, recién venía el contrato como El contrato. tal. Antes él estaba mirando lo sí. que iba a adquirir. O sea que el matrimonio nunca se vio como un sacramento, en la Iglesia Católica lo ve como un sacramento, o como una ordenanza, como algo sagrado, no. Eso fue ya en el Nuevo Testamento. Ay, qué lindo Dios. Dios con Cristo ya corrigió, porque la mujer en el Antiguo Testamento no era vista como... Una cosa. No tenía los mismos derechos que el hombre. Y es más, aquí nació la facultad del hombre de romper ese convenio. Se llamó el divorcio. O sea que el hombre podía divorciarse de la mujer. Una explicación jurídica. El término divorcio no es un término del Antiguo Testamento. El término divorcio es un término mucho más moderno, más inclusive del Código Civil romano. ¿Sabe cómo se llamaba para romper, para dejar a la mujer? Se llamaba el rompimiento de la patria potestad del contrato. El hombre rompía por causales. Habían causales de divorcio. Bueno, usemos la palabra divorcio para que la gente entienda. Pero me gustaría que el tema del divorcio lo podamos dejar al último, porque me parece que el tema está bastante bueno y para que te puedas explayar con más libertad al respecto. Vamos con los esponsales. Dijimos que había un periodo de observación como tal. Luego de eso recién venía el contrato, que es la fiesta en sí. El propio matrimonio. Y el matrimonio como ceremonia, ¿cuántos días duraba? ¿O un día solamente? No, también duraban varios días de celebración, como también otra semana más. Y ahí era que el papá entregaba oficialmente la hija al que adquiría la patria potestad. Porque ese hombre, si el papá se moría, ese hombre podía adquirir los bienes del patriarca, del papá, no la chica. La chica no heredaba nada, heredaba el yerno. Una pregunta me hizo una persona que me abordó en la calle y me preguntaba respecto a este pasaje de Jacob. Vuelvo otra vez, Jacob, Raquel y Lea. Dice que en la noche de bodas, recién al día siguiente, se da cuenta que se había casado con la primogénita, con Lea, y no con la que él quería, Raquel. ¿Cómo así? ¿No la vio? Bueno, eso fue una viveza del papá. Lo estafó en el negocio. Pero ¿cómo él no se dio cuenta en la noche de bodas? ¿Por qué no se dio cuenta? Bueno, porque las mujeres cuando se casaban ya, estaban con velo tapada. Ya. Entonces, no le pudo ver el rostro, porque la costumbre judía es que la mujer estaba tapada, cubierta. Y no era una costumbre judía, era una costumbre oriental. Correcto. Fue por eso que el patriarca Jacob no pudo ver entonces. No pudo verla. Ahora, Gabriel, mire, increíble, y vuelvo a recalcar, el matrimonio en el Antiguo Testamento no era religioso, era la adquisición de la patria potestad. Hay el divorcio. No sé, podemos separar el divorcio según el Antiguo Testamento y el divorcio según Jesucristo. Yo quisiera que fuéramos ahora a lo que habíamos dicho, que era qué significa el matrimonio para Cristo como tal. Porque ya hablamos del Antiguo Testamento y de los judíos, pero ahora para Cristo, ¿sigue siendo lo mismo? ¿Dignifica a la mujer? ¿Dignifica el matrimonio? Sí. Para responder esa pregunta, leamos Mateo capítulo 19. ¿Cómo no?
Mateo 19, versículos del 1 al 12, es un texto donde Cristo da su opinión sobre el matrimonio. ¿Lo leemos? Sí, sería bueno leerlo. Mateo 19, versículo 1 en adelante dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y el último versículo dice: pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oye, aquí Cristo redimió a la mujer. Porque resulta que en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesucristo habían varias causales para romper el contrato conyugal, que no era un contrato con el cónyuge, sino un contrato con el patriarca, con el papá de la chica. Romper ¿cómo se dice?, el convenio, el contrato de compraventa, de la adquisición de la patria potestad a través de una dote. Y habían dos escuelas, Gabriel, en los tiempos de Cristo, que hablaban de las causales del rompimiento del matrimonio, como decir ahora divorcio. Habían dos escuelas de abogados, de escribas que habían legislado. ¿Cuántas causales podían haber? ¿Saben cuáles eran las dos escuelas famosas? La Shammai y la Jalei. La Shammai hablaba de 40 causales de devolución. No me digas, 40 O sea, causales. que el hombre podía devolver a la mujer al papá. Y la otra escuela hablaba hasta de 100 causales. Todo esto en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo. Entonces, ahora sí, hablemos de unas causales. ¿Cuándo se podía romper el contrato de devolver a la mujer al papá? Decir, me siento estafado por el negocio que hice. Una de ellas, que la mujer era estéril. Si la chica salía estéril, era una causal en las dos escuelas, en la Shammai y en la Jalai, para devolverle, decir, mire, su producto, mire, señor patriarca, este producto no vale porque su hija es estéril. Por favor, devuélvale la dote. Esa es una causa. O sea que el que hacía el contrato podía pedir que le devolvieran lo que había. Sí, de acuerdo cómo se sentía. Y la esterilidad era uno de los argumentos más fuertes para romper la relación conyugal, o sea, romper el contrato de la adquisición de la patria potestad. Como decir, una razón primordial del divorcio. ¿Sabe por qué? Porque un hombre se casaba o adquiría a la mujer para tener hijos, para prolongar su descendencia. Ese era un papel de la mujer, dar hijos. Esto era grave. Otra, usted se va a reír. Si la mujer no sabía cocinar, era una razón suficiente para divorcio. Yo me imagino las damas que nos están escuchando o las chicas que nos están escuchando. Ahora nos quedaríamos porque hay muchas mujeres que no saben cocinar. No, yo no, mi esposa cocina espectacular, ¿verdad? Pero realmente, qué drástico la forma en que se maltrataba a la mujer. Otra causal, Gabriel. Si el hombre encontraba a la mujer hablando con las vecinas y no estaba en sus quehaceres domésticos, también era una causal para el divorcio. Pero eso ya es mucho machismo, ¿no? Bueno, así era la costumbre. Y por eso que la escuela Shammai y la Jalai, la más conservadora era la Shammai, era la que más defendía a la mujer. La otra era más libre, que porque cualquier cosita era un divorcio.
Ay, y si la mujer era enferma, resulta que el hombre la adquirió y resulta que no se dio cuenta que la mujer tenía una enfermedad hereditaria. Por esa enfermedad era causal de divorcio. O si la mujer no cuidaba bien a los hijos. Ay, había mucho. Ay, no se llega el adulterio. Tremendo. Si la mujer estaba con otro hombre y era pillada infraganti en pleno acto, era apedreada. Apedrada de una vez. Yatensi, el tema está realmente interesante, nos indican que se nos agotó el tiempo realmente, así que vamos a dejar la segunda parte de esta respuesta para el siguiente programa. El programa anterior hicimos la primera parte a la pregunta ¿cómo entiende el matrimonio la Biblia, ¿no? O cómo entiende la Biblia el matrimonio, mejor dicho, ¿no? En forma magistral, el pastor Yatensi nos explicó cómo la Mishnah entendía el matrimonio, era un contrato entre un hombre y no una mujer, sino entre un hombre y su suegro. Realmente no es un contrato con cláusulas económicas y todo lo demás. También nos dimos cuenta que la mujer, lastimosamente por el contexto machista en que se encontraba, era considerado un producto más, una mercancía. Y si la mercancía salía defectuosa, perdón, estimadas damas, que lo digamos de esta manera, pero es el pensamiento judío, podía ser devuelta, ¿no? Luego nos remitimos al contexto del Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 19, donde hay una disputa ahí respecto al divorcio como tal. Yatensi nos enseñó de que para el tiempo de Cristo habían dos escuelas o dos corrientes de pensamiento que enseñaban cuáles eran las causales, las causas para repudiar, devolver o divorciarse de una mujer. Una escuela tenía 44 causales aproximadamente y la otra tenía unas 100 causas. Nos enseñaba Bonilla también de que alguna de las causas para repudiar a la mujer es que ésta saliera estéril. Entonces el que había contratado, el que había hecho el contrato, el hombre, se sentía estafado por el suegro y devolvía a su hija. Otra causal nos enseñaba Yatensi era que esta mujer no supiera cocinar o que no cocinara bien. También una causa para repudiarla o mandarla. Otra causa, Yatensi, era la enfermedad. Una enfermedad que no había sido declarada, entonces si la mujer era enfermiza, el hombre también estaba en su derecho de devolver a la mujer, y no se diga el adulterio como tal, donde la ley demandaba el apedreamiento de la mujer, más no del hombre como tal. Ese es un resumen a grosso modo del programa anterior, y hoy seguimos con esto de cómo entiende la Biblia el matrimonio. Hoy nos vamos a enfocar en cómo Cristo dignifica el matrimonio y qué también es el divorcio como tal. Yatensi. Ahora, una cosa que precisamos también, Gabriel, es que también el matrimonio en el Antiguo Testamento no era algo sagrado y no era algo religioso, era algo más civil. Era el levirato, la adquisición de la patria potestad que hacía el yerno al emparentar con el yerno, con el suegro a través de una hija. Entonces, todo eso lo estuvimos hablando. ¿Cuándo se vuelve ya sagrado el matrimonio? Ya con Jesucristo. Ahora, hay un texto muy importante que usted lo leyó. Sí, antes que eso, o sea que es Cristo, es el que hace sacro, el que sacraliza el matrimonio. Fue la iglesia primitiva que empezó a institucionalizar el matrimonio como un sacramento. Pero Cristo lo dignifica, entonces, lo dignifica. Lo lleva a otro nivel. Exactamente. Ahora, usted leyó en el programa anterior Mateo capítulo 19. Correcto. En los versículos 1 al 12, donde es un texto que nos da algunas pistas sobre un tema tan candente que es el divorcio. Y de una vez voy a contestar esa pregunta que muchos de ustedes me lo han hecho en iglesias, en convenciones, en clases, si el divorcio está permitido, si un hombre se puede volver a casar o una mujer, todo esto. Entonces vamos a responder acá. Empecemos a hacer una exégesis del versículo 1. Vamos a leer. Sí. Mateo 19, versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ya, aquí se está yendo a Judea, a Palestina. Sigamos con el versículo 2. Versículo 2, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. El 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito o es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hay un ratito, Gabriel. Resulta que los fariseos son hijos de su contexto. En ese contexto habían dos escuelas. Dos corrientes de pensamiento. Que hablaban sobre el divorcio, la chamay y la halay. Inclusive la mínima eran 40 causales, la otra tenía 100 causales de posible motivo de divorcio. O sea, una escuela decía que habían 44 posibilidades para divorciarse. Sí, y la otra 100.
Y causal es como decir el hecho de ser estéril, No saber cocinar. no saber cocinar, de ser chismosita la mujer, no estar cuidando los hijos, todo eso era causal. Y vemos el contexto. Los fariseos le están preguntando a Jesús, mire maestro, ¿usted con cuál de las dos escuelas se queda? ¿Cuál era el propósito de los fariseos al tentar a Cristo para que se ubicara en una de estas escuelas? O sea, ellos querían saber la opinión del maestro. Ellos querían saber Jesús en cuál de las dos escuelas se alinea. ¿Cuál de las dos escuelas apoya? Ese fue el tenor de la pregunta. Y mire lo que responde Jesucristo en el versículo 4. Tenga la bondad. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, versículo 5, Sí. por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sigue en el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta de Jesucristo desentona con el contexto. Ellos esperaban que Cristo dijera, mire, yo soy de la línea del Chamay, de la escuela Chamay que permite tantos causales, o soy de la línea Jalay. Pero Cristo se aparta del contexto Y da su propia respuesta. y da su propia respuesta. Él está citando el ideal en la creación antes de la caída. Porque él está citando acá un pasaje del Antiguo Testamento. De Génesis. De Génesis, de Adán y Eva. O sea que él está yendo al ideal que Dios tuvo antes de que el hombre cayera. En Génesis, Jehová creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer. Varón y hembra los creó y serán una sola carne. Eso dijo Adán, de hecho. Exactamente. O sea que para Dios, cuando Dios creó a Adán y a Eva, tuvo un ideal, que hicieran un matrimonio, una sola identidad, una sola carne, y que nadie se separara de nadie. ¿Ese es el ideal de Dios? De Dios. ¿Ese es el ideal de Adán? Exactamente. Ahora, la respuesta es que Dios quiere, Cristo quiere volver a restaurar la primera creación. Dios quiere la ética de la creación inicial, antes de la caída. Por eso que la redención de Cristo consiste en volver a restaurar la creación inicial, donde se rechaza el pecado. O sea que la intención divina, la intención de Dios, el matrimonio realmente es algo digno, es algo valórico Exactamente. como tal. O sea, Dios no quiere divorcio, en otras O palabras. sea, eso que quede claro entonces. Dios no quiere el divorcio. O sea que en la intención inicial de Dios, de Jesucristo, es volver al principio de la creación donde no se mencionaba el divorcio. O sea, Dios- Adán fue hecho para Eva y Eva para Adán. Dios no quiere divorcios, pero ¿qué hacemos con aquellas parejas o aquella hermanita o aquella mujer Justo que viene- es indignificada todos los días por su esposo? Justo viene el versículo 7, tengan la bondad de leerlo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ay, interesante. Los fariseos no querían perder. Ellos citan la ley, o sea, que ellos están en contra de Jesucristo porque Cristo va al ideal de la creación, donde no hay divorcio. Pero ellos dicen, pero Moisés, en la ley de Moisés, se manda de que el hombre repudie a la mujer por cualquier causal. O sea, los fariseos recurren aquí a un duro, a uno de los patriarcas antiguos. El padre de la legislación, Moisés como tal. el padre del derecho judío, ¿Y, Moisés. y Cristo se va en contra de Moisés aquí entonces? Sí, sí, porque Cristo dice, ¿qué dice Cristo? Versículo 8. 8, él le dijo, sí. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, él dice que el divorcio es consecuencia de la dureza del corazón del hombre, O sea, el divorcio es consecuencia del pecado. del ¿sí? pecado, de la caída del hombre. Entonces, al caer el hombre, Moisés le tocó tratar de legislar en base a una naturaleza depravada del O sea, hombre. como legislador que era Moisés, ¿verdad? Tuvo que hacer un arreglo, poner un parche ahí, ¿verdad? A la herida que estaba latente de la caída de Génesis capítulo 3. Claro. O sea, que Moisés legisla sobre la caída. Moisés pone leyes en base a una naturaleza depravada humana. O sea que no hubo mala intención en Moisés al No, respecto. no. Pero Cristo insiste que antes no era así. Varón y hembra los hizo. O sea que Cristo destruyó todas las causales de divorcio que habían puesto tanto las escuelas Chamay como las Jalay. O sea, tú estás diciendo que a Cristo, vamos a decir, le valía un bledo realmente las 44 causas de una escuela y las 100 y pico Sí. causas de la otra. Las aniquiló. Ahora se entiende por qué lo mataron a Jesucristo. Porque Jesucristo está dignificando a la mujer. La mujer vale como el hombre. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre.
Porque en los antiguos patriarcados judíos, el hombre tenía que vivir con el suegro o con su papá. Y la mujer tenía que acomodarse donde iba el hombre. Entonces aquí dice Cristo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y será una sola carne. Qué interesante lo que tú estás diciendo, porque yo siempre había escuchado este dejará padre y madre desde el aspecto más bien pastoral o en consejería cristiana, que está muy bien, es muy válido, pero tú lo enfocas desde el punto de vista histórico como tal. O sea que en la antigüedad el esposo debe vivir con su suegro en su clan o con su padre como tal. Pero aquí dice que Cristo dice, no es así. Ahora usted vivirá con su mujer. Exactamente. O sea que la mujer para Cristo tiene el mismo valor incluso que el suegro o el padre. Exactamente. Ahora se entiende por qué mataron a Jesucristo, porque destruyó las antiguas tradiciones pecaminosas que arrastraba la cultura judía. Pero esto es muy radical para ese tiempo, ¿no? Por eso quizás a Cristo podrían tacharlo o de un loco o de un visionario como tal. Por lo que él dice es completamente radical para eso. O sea que Cristo desbarató las causales de divorcio que eran tantísimas en aquel entonces. Y mire lo que le contestan los fariseos. Tengan la bondad del versículo 9. Y yo, no, perdón, Jesucristo mismo, Cristo sigue insistiendo o sea que el fundamento de la no hay respuesta. divorcio. Sí. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea que si hay excepciones, ya te Hay una excepción que ya lo voy a explicar. y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí quiero que seamos, que tú seas bien profundo en esto, porque alguien podría estarse haciendo la idea de que no hay divorcio. No hay divorcio, pero Cristo dice, pero hay una excepción. Sí, una excepción. Ahora, pero mire, en el versículo 10, ya voy a profundizar, en el versículo 10, los discípulos se quedan tristes. Así es. Porque ellos estaban acostumbrados a la cultura judía. Si esta mujer me salía enferma, o estéril, O si no me chismosita, gustaba. o no sabía cocinar, la cambio, me deshago del convenio, del contrato con el papá, la devuelvo y consigo otra. Y mira lo que dicen los discípulos. Versículo 10 para que nos sigan los televidentes. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dijeron los discípulos. Sí. ¿Para qué nos casamos si vamos a estar sujetos a la misma? Oiga, ¿por qué no? Uy, Cristo, ¿cómo dignificó a la mujer? Pero vayamos al versículo 9. Con el versículo 9 ya respondo la pregunta. ¿Habrá divorcio? Ahora sí. Jesucristo da primero que hay una ley para Cristo. Lo ideal es que no haya divorcio. El ideal divino. El ideal divino. Un hombre y una mujer juntos por siempre. Para siempre. O sea, el matrimonio no debe tener separación. Ese es el ideal de Jesucristo. Pero Cristo, como un gran conocedor de la naturaleza humana, siempre el ser humano va a tener problemas. Da una ventanita de escape. ¿Cómo la da? Por nuestra propia pecaminosidad. Exactamente. Él dice, a no ser por causa, dice, salvo por causa de fornicación. Pero ¿no crees tú que esa ventanita, esa excepción es muy limitada? Ya te decía, para todos los casos que como tú como pastor conoces, como yo conozco, por ejemplo, una mujer que es golpeada todos los días físicamente por su esposo. Vamos a decir que él nunca ha fornicado, vamos a decir que él nunca ha mirado a otra mujer, vamos a creer que él nunca ha sido infiel, que él nunca, ¿verdad?, ha tenido relaciones sexuales con otra mujer, pero es una bestia con su mujer. La golpea en el piso, le escupe, la humilla. Él no está fornicando. Entonces, si vamos a tomar eso, que sigan casados por el resto de la vida. Aquí está un problema de traducción, hay una muy mala traducción acá. La palabra fornicación la entendemos en cuanto a adulterio. Físico. Solamente en el campo sexual. Exacto. Que el hombre o la mujer le traicione a su cónyuge con otra mujer o con otro hombre. No, en griego no es así. No, Gabriel. En griego la palabra que se usa en los manuscritos más antiguos, el texto en griego es porneia. ¿Tiene algo que ver con pornografía? Exactamente, con pornografía. La palabra fornicación en griego es porneia. Y porneia no solamente se refiere al aspecto sexual. No, Gabriel. Claro, es uno de los aspectos, pero tiene una connotación mucho más profunda, más amplia. Porneia para los griegos significaba inmoralidad en la conducta, desviar la conducta sana. O sea, que porneia significa una descomposición de la psicología humana.
Es importante que presten atención a lo que estamos diciendo acá. Entonces, fornicación no es solamente el aspecto sexual, No, sino va no. mucho más allá. La palabra Repítanos. porneia es una descomposición de la conducta humana que puede generar un mal hábito en la sexualidad, Como en otros. como en otros. O sea, una descomposición de la psicología puede generar masoquismo sexual o abuso sexual. O sea que la parte sexual, la mala práctica sexual, o estar con otra mujer o con otro hombre, es la consecuencia de algo más profundo. O sea que porneia aquí no solamente es ser infiel en el aspecto sexual. Uno puede ser infiel al dignificar a su mujer, maltratándola psicológicamente, diciéndole que es tonta, que Mire, no sirve. La Iglesia Católica hay algo que ha hecho bien. En el derecho, por eso que la Iglesia Católica no ha permitido a buenas a primera el divorcio. Es muy radical en ese Es aspecto. muy radical. El que se casó, se casó. Pero sí da una ventanita al divorcio. Y ellos no llaman divorcio, sino nulidad. Así es. Ellos no aceptan el divorcio, ellos lo que aceptan es la nulidad. En el derecho canónico, ellos tienen un derecho que se llama el derecho canónico, ahí habla de las causales para anular un contrato conyugal. ¿Cuáles son? No hablan de divorcio, porque el divorcio es aceptar que estuvieron legalmente casados, sino de nulidad, al decir que nunca estuvieron casados. Entonces, ellos han hecho una exégesis de este versículo y hablan de 4 causales. Ya no son 44 ni 100, ahora son 4 4 según causales, la Iglesia Católica. según el término de porneia, que se llama, lo que en griego se llama una descomposición de la conducta. ¿Cuáles son las únicas 4 causales? Que se hayan casado bajo engaño, Ya. que el hombre decía llamarse Juan Pérez, pero resulta que era Pedro. Al engañar a la mujer, y la mujer se dio cuenta que el hombre no era el hombre con que se casó inicialmente, tenía otra identidad, eso ya es una causal Primera causal. para una nulidad. Porque para la Iglesia Católica el matrimonio debe ser en plena libertad y en plena conciencia, 2 conciencias mutuas que se unen. Correcto. Bajo una libertad y bajo la verdad. Correcto. Segunda causal, que el hombre y la mujer estén locos. Tengan una enfermedad mental de psiquiatría que el hombre o la mujer no detectaron en el otro. O sea, no hablamos de locos de amor. No. No, sino de enfermos O sea, mentales. y ahí genera la violencia, que la mujer se dio cuenta que ese hombre era un psicópata, se casó con un psicópata, como usted estaba diciendo, que le pegaba, la maltrataba, humillaba a sus hijos. Para la Iglesia Católica, si eso se comprueba, es causal de nulidad. Perfecto. Ahí le responde su pregunta. Correcto. O sea que si un hombre es loco, maltrata a la esposa, la palabra porneia le cubre. Porque Cristo no dijo esto en español. Cristo nunca dijo fornicación en español. Cristo lo dijo en griego, porneia. Que lo traduzcan como fornicación, qué culpa que la traducción sea mala. Correcto. Porque porneia significa descomposición de la conducta. O sea que si el hombre le pega, significa que está loco. O sea, ya tenemos 2 causales, ¿cierto? Eso en el Código de Derecho Canónico Católico que me parece bastante viable. ¿Cuál es la tercera causal? La tercera causal es, y esta es interesante y es muy importante, es bajo presión. Supongamos que el suegro le puso una pistola al hombre, usted se me casa con mi hija, y si se descubre en derecho canónico que el hombre o la mujer se casó bajo presión, es motivo para Wow. una nulidad. ¿Y la cuarta causal? La cuarta, bueno, la cuarta no la tengo muy bien clara, pero tiene que ver con descomposición en la sexualidad. Ok. Ya. 4 causales en el derecho canónico católico. Sí. Y para nosotros los cristianos evangélicos, ¿cuáles son las causas? Tenemos causales, primero que nada. ¿Habrá un documento, un manuscrito que nos diga, mira, por estas causas se puede divorciar la Mira, a mí me preocupa mucho en otras iglesias. Cristo sí dio esperanza de nulidad o de divorcio. Por porneia. O sea, si un cristiano, un pastor, una pastora, y el cuarto, ahora sí me Se acordé, acordó, ya. tiene que ver con la homosexualidad o lesbianismo. No me diga. O sea, si un hombre se casó con una mujer y pensaba que era bien mujercita, y ve que la mujer ama a otras mujeres sexualmente, eso es motivo de nulidad. Porque un matrimonio es heterosexual según las Escrituras. Entonces, la Iglesia Católica en ese sentido ha sido muy radical 4 causales. de no permitir hasta el día de hoy el matrimonio. Pero nosotros los evangélicos yatenses entonces no tenemos un manual que nos diga cuáles son las causales del divorcio. Creo que no. No. Ahora, yo creo que esta palabra, bien estudiada, la palabra porneia, ya nos da una pista. O sea que no es tanto por una fornicación porque existe el perdón,
si una mujer traicionó al hombre o a la inversa, yo creo que el perdón de él hacia ella, de ella hacia él, puede restaurar el matrimonio. Hay casos de muchas infidelidades que se han restaurado el matrimonio. Es más que una fornicación, es una descomposición psicológica. O sea, que si en un matrimonio cristiano el hombre o la mujer maltrata a su cónyuge violentamente, ya es una causal para un divorcio. Pero nosotros siempre apuntamos a la restauración, Exactamente. ¿verdad? Más que nada, más que de una vez decir es causal de divorcio y pastor, ayúdeme para divorciarme de mi esposo o mi esposa, apuntamos a una restauración como tal. Pero ¿qué pasa cuando no hay intención en uno de los cónyuges en buscar el perdón de la restauración? ¿Qué pasa cuando se insiste todos los días en esto? Todos los meses y por años. Cuando viene incidencia ya es motivo de divorcio. Es motivo de divorcio. Pero siempre se debe luchar por no tratar de acceder a un divorcio fácilmente. Hay que luchar por reintegrar la familia y por unir en lugar de separar. O sea que Cristo sí dio una ventanita de causales de separación, pero como ya cuando ya la conducta está bien descompuesta. Pero Cristo insiste, al comienzo no era así. Dios no permitió el divorcio. El divorcio que quede como ya una emergencia cuando la conducta es bien del hombre y la mujer, cuando el hombre maltrata a la mujer de una forma tan grotesca. O también hay mujeres que le pegan al hombre. Ya sacaron la comisaría del hombre. No me diga. Sí, ya hay comisaría del hombre. Antes era la comisaría de la mujer. También, ya en el siglo XXI, con la liberación femenina, hay hombres maltratados. Estoy descontextualizado. Físicamente. Psicológicamente. Y psicológicamente, que ya también ellos pueden acudir a un divorcio por maltrato de la mujer hacia él. Pero ahora dígame, yo conozco casos ya. En los minutos que nos quedan de este interesante programa, ¿qué hacemos con los divorciados en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras fundaciones? ¿Hay futuro para ellos? ¿Se pueden volver a casar? Y si se pueden volver a casar, ¿pueden volverse a casarse por la iglesia, con la bendición del Señor o solamente en lo civil? Aquí le toca la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Ay, hermano, yo veo cómo iglesias algunas iglesias, no podemos analizar, algunas. No todas, ¿no? Sí, no algunas. todas. Permiten tan fácil el divorcio, porque una niña se enojó con el esposo, divorcio. No, así tampoco. Hay algunas iglesias que permiten con qué facilidad, con qué permisividad que se divorcien y se casen de nuevo, como si fuera el matrimonio un juguete. O sea, tú apuntas a la inversa, tratar de recuperar más bien el matrimonio. Sí. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con el divorcio. Sí, Gabriel. Usted como pastor y como Sí, exégeta. pero, aquí hay un pero. Y por que sea tan claro, yo sí estoy de acuerdo con el divorcio porque Cristo lo dijo, a no ser por causa de pornella. Pero con una gran responsabilidad y seriedad de la iglesia local. O sea, que el pastor, cuando un pastor permite un divorcio y permite que esa persona se vuelva a casar, él debe dar un seguimiento profundo. Debe asegurarse que ese divorcio esté bien justificado bajo todo un proceso. Un ejemplo. Investigar a fondo por qué el hombre se quiere separar. Investigar a fondo por qué la mujer se quiere separar. Y comprobar que el hombre o la mujer fue maltratado por muchos años y que el hombre no quiere cambiar. Entonces, primero y el pastor debe convocar un equipo de psicólogos, de abogados y de expertos en la escritura. Y hacer toda una investigación a fondo de esa persona que se quiere divorciar. Si ve que se cumple el pornella, que el hombre fue maltratado por muchos años y la mujer también, y que el hombre no se ha arrepentido y sigue con esa conducta de maltrato, o otra conducta de descomposición psicológica, ya cuando el pastor investigó con abogados, con psicólogos, ahí puede decir, sí, yo permito, o la iglesia permite que usted se divorcie. ¿Pero ocurre esto, Yatensi? Bueno, no sé si ocurre, lo ideal es que cada pastor tenga un equipo de expertos para tramitar un divorcio eclesiástico. ¿Has sabido de casos en que iglesias como Ahora, esta se preparan? separemos los divorcios. Una cosa es el divorcio civil, que tiene sus propias reglas, y otra cosa es el divorcio eclesiástico. Porque civilmente se pueden separar, porque tienen, siguiendo las leyes de cada país. Correcto. Pero digo eclesiásticamente, o sea, si usted es cristiano evangélico, debe también permitir un nuevo matrimonio o no permitir el nuevo matrimonio o no permitir el divorcio eclesiástico por reglas bien fundamentadas. Yo a eso es lo que apuntaba hace unos minutos atrás. Las personas que tenemos en nuestras congregaciones divorciadas por diferentes motivos y llegaron a Cristo así o se divorciaron estando en Cristo como tal,
¿Qué esperanza hay para ellos al respecto? Eso es complejo, no puedo contestar de una forma tan directa porque es complicado. Hay que estudiarse cada caso. Yo aconsejo a cada pastor que tenga un comité, porque mire, toda la iglesia vive en este fenómeno del divorcio. En todas las iglesias hay este problema. Yo aconsejo a la iglesia que tengan un comité de expertos, psicólogos, abogados, maestros, que traten cada caso en base a la palabra. Pero Cristo sí dio una esperanza, seamos claros. A no ser por causa de porneia. Cristo está hablando de una descomposición psicológica. Esa descomposición psicológica puede permitir una separación. Pero él no apunta a eso realmente, sino que es como la válvula de escape. A restaurar. En excepciones. Sí, es tal. como la última alternativa de tantas reincidencias. ¿Era casado el apóstol Pablo? Porque él recomienda, si pueden, quédense como yo. Nadie sabe esto. Muchos piensan que es viudo. Otros que fue un soltero, o sea, sobre esa parte privada de Pablo nadie lo sabe. Correcto. Estamos llegando al final de nuestro programa, su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. El programa anterior y hoy hemos respondido a la pregunta que un televidente nos envió, que es ¿cómo entiende la Biblia el matrimonio? Vimos en el programa anterior cómo la Mishnah hablaba de este contrato a nivel civil, estamos diciendo. Y hoy vimos magistralmente cómo Cristo dignifica el matrimonio, cómo dignifica a la mujer, le eleva a un nivel superior, y cómo Cristo recurre al principio del diseño original, ¿verdad, Yatensi? En el principio no fue así, más bien hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y creo que esto es un consejo que damos como pastores y también como profesores al respecto, luchemos por nuestros matrimonios. Gabriel, vuelvo a insistir, yo personalmente no estoy de acuerdo con el divorcio. Hay que restaurar. Pero cuando son personas que tienen ya conductas descompuestas, como esquizofrenia, una psicosis, ya sea él o ella, o grandes inmoralidades sexuales que son consecuencia de una personalidad caótica, solamente ahí se puede ver la posibilidad de un divorcio. Gracias, y de rehacer Yatensi. su matrimonio con otra persona. Dios bendiga a todos los matrimonios que nos escuchan. Bendiciones para ustedes y el Señor restaurará lo que Él pueda restaurar. Gracias, Yatensi. Bendiciones.